Mi nombre es Jorge Baclini, soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a dar en 6 clases grabadas todo lo que hace a la tentativa, es decir, vamos a empezar en esta primera charla con lo que son actos preparatorios. En la segunda daremos los fundamentos de punición de la tentativa. Luego daremos tentativa desde el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. En cuarto momento veremos el desistimiento. En quinto momento veremos el delito imposible. Y finalmente veremos la penalidad de la tentativa dentro del Código Penal argentino. Los actos preparatorios, normalmente hablamos del iter criminis, que es el camino de desarrollo del delito, que está compuesto por una serie de etapas lógicas y cronológicamente ordenadas en el tiempo, es decir, que hay una serie de momentos que se van desarrollando hasta llegar desde la esfera interna hasta la esfera externa, hasta llegar a la consumación. Los actos internos son los que se dan en el interior de la persona, donde existe la deliberación, el pensamiento de la persona, y luego los actos externos son los que el sujeto empieza a ejecutar, manifestar la voluntad objetivamente, y que vamos a encontrar los llamados actos preparatorios, la tentativa, la consumación y el agotamiento. En la fase interna tenemos que la idea del delito le surge en la persona la puede aceptar o rechazar, luego delibera internamente con otras personas, piensa en los pros y los contras del resultado, si puede estar o no puede estar la parte, la parte deliberativa, pero normalmente el sujeto piensa los pros y los contras y luego sale la resolución para cometer el delito. Normalmente esta fase interna no es punible, el pensamiento no delinque, nos decía Ulpiano, con la famosa sentencia cogitati onis poenam nemo patitur, es decir, que el pensamiento no delinque, no es castigado por el derecho penal. El fundamento para excluir la fase interna de punición es que es muy difícil captar o probar que esto esté relacionado con un delito. Para captar estos actos habría que recurrir a un procedimiento que sería invasivo, que sería violatorio de las garantías individuales, lo que no es propio de un Estado de derecho. La energía criminal se demuestra a partir de la acción específicamente, y esto se regula sobre todo con el principio de lesividad. Y además que la impunidad facilita que el sujeto aún desista de su pensamiento delictivo. Jacobs aquí señala que la no punición del pensamiento se da sobre 2 motivos centrales: la dificultad de controlar los pensamientos y la pertenencia del pensamiento al ámbito interno de la persona. Estos son los 2 pensamientos que él señala inicialmente, y luego destaca un tercer pensamiento que él dice que es el más importante, que es un ordenamiento de las libertades. El ordenamiento de las libertades. El pensamiento pertenece a la esfera constitutiva de la persona. Controlarlos, dice Jacobs, destruiría a la persona libre. Controlar lo interno destruiría lo que es la persona ciudadana. Me parece que es importante traer a colación esto de la precisión de la no punición del pensamiento. En la fase externa vamos a encontrar la preparación, la tentativa, la consumación y el agotamiento. La preparación normalmente es impune. Es el primer momento objetivo donde se manifiesta exteriormente el pensamiento de la persona. Es el momento interno, intermedio, digamos, que va desde la fase interna, las primeras manifestaciones de la voluntad, hasta la ejecución o consumación del delito. Podemos hablar de que la primera fase o las fases preparatorias se dan con que el sujeto se procura los medios, hace una observación del lugar, busca los cómplices, es decir, todo lo que el sujeto orquesta para poder cumplir con su plan delictivo. Los actos preparatorios también por regla son impunes. Los fundamentos están dados sobre la base de que violaría el principio de lesividad, porque todavía no hay ningún daño ni una puesta en peligro específica para el bien jurídico. Maurach dice que se dan otros motivos también, habla de que hay cuestiones
técnico-probatorias que aconsejan no castigar los actos preparatorios. La preparación es jurídicamente indiferente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, comprar veneno, no sabemos a qué está dirigida la acción, por tanto es muy difícil de probar. Y también por razones de política criminal. El derecho confía aún en la vuelta atrás de la persona, le está dando una oportunidad más para que vuelva atrás, para que el sujeto tome conciencia. Así dice Maurach: entre los labios y el borde del vaso hay un espacio. Este es el espacio para que la persona no tome el vaso, no cometa el delito, no siga con sus acciones hasta ingresar en la tentativa. Cerezo Mir, desde España, dice que estos actos son impunes porque son equívocos, no son claros, que están orientados a conductas lícitas o a conductas ilícitas. Con esto se favorece el desistimiento, ya que si el sujeto supiese que es punible, se vería impulsado a cometer el delito. Es decir, si yo ya sé que estoy en la zona punible, me vería orientado a cometer el delito. Roxin, con su posición, que ya la vamos a ver más adelante, nos va a decir que los actos preparatorios son actos preparatorios los que comprenden en 3 grupos: la obtención y posesión de armas e instrumentos del delito y la producción de las condiciones para cometer el delito. Segundo, la búsqueda del lugar de comisión y la permanencia discreta en el mismo por parte del autor. Y tercero, son actos preparatorios el reconocimiento y la creación de la ocasión para cometer el delito. Es decir, nos da el autor una serie de circunstancias que pueden entenderse como precisiones para determinar cuándo tenemos actos preparatorios. Mayores precisiones las vamos a ver cuando veamos los que son actos de la distinción entre los que son actos de tentativa y actos preparatorios. Allí hay teorías más desarrolladas. Dijimos que los actos preparatorios por regla son impunes. Sin embargo, excepcionalmente se reconoce la punición de algunos actos preparatorios. Sebastián Soler nos dice que esto obedece a la calidad de algunos bienes jurídicos, a la necesidad que tiene el legislador de reforzar ciertos bienes jurídicos extraordinarios. Zaffaroni nos dice que el legislador, para punir excepcionalmente los actos preparatorios, sigue 2 caminos. Extiende lo prohibido más allá de la tentativa, alterando la fórmula del artículo 42, porque amplía aún más la punición. Es decir, que lo que hace el legislador es partir de la consumación, la tentativa, y nos amplía al momento anterior. Aquí la observación clara nos conduce a decir que estos actos no admitirían tentativa, la punición de estos actos no admitiría tentativa, y como ejemplo nos da la conspiración para la traición, que está en el artículo 216, la conspiración para la rebelión, artículo 233, la conspiración para la sedición, artículo 226, la sedición, artículo 229, la usurpación de mando o sedición de tropas para la rebelión o sedición del artículo 234, algunos de los ejemplos. Aquí, naturalmente, lo que tenemos es que no admiten la tentativa, que opera el principio de subsidiariedad por concurso aparente con los delitos respectivos, con la traición, con la rebelión, con la sedición. Es decir, que si se dan estos delitos o la tentativa de estos delitos, quedan desplazados estas tipicidades que nosotros estamos mencionando. Es decir, que estos serían delitos de peligro, normalmente la mayoría de peligro abstracto. Y desde esta visión de peligro, decimos que estos delitos a su vez tienen una pena atenuada en relación al delito consumado y a la tentativa de estos delitos. Por ejemplo, la traición tiene pena de prisión o reclusión perpetua, y aquí la conspiración va a tener una pena de 1 a 8 años, es decir, va teniendo una menor pena, lo que parece lógico por el menor desarrollo. Conforme Zaffaroni, estos serían los únicos actos preparatorios punibles. Y esto es algo lógico, dice, porque aquí hay una lesión, en estos delitos hay una lesión a la institución democrática.
y el adelantamiento del delito, del momento de punición del delito, es a los efectos de impedir ya que el delito se cometa, porque si el delito se cometiera, existiría una imposibilidad de intervención, al menos temporal, por parte del Estado del Derecho, porque se ha tomado el poder. Si se concreta la sedición, si se comete la traición, se toma el poder, en consecuencia, estos delitos no serían castigados porque los sujetos toman el poder. De allí es que, excepcionalmente, como se atacan las instituciones democráticas, dice Zaffaroni, sea aceptable la punición de estos actos. El segundo mecanismo que utiliza el legislador es la creación de tipos penales independientes, donde se castigan actos preparatorios. Y como son tipos penales independientes, que estarían relacionados con bienes jurídicos puntuales, a pesar de que la crítica es que están bastante lejos del bien jurídico, porque son delitos de peligro abstracto, admiten la tentativa. Este tipo de casos, o algunos ejemplos, tenemos la asociación ilícita del artículo 210, la tenencia de materiales para falsificar del artículo 299, el levantamiento y la tenencia de planos del artículo 224. Estos delitos, dice Zaffaroni, son de dudosa constitucionalidad por el principio porque estarían afectando el principio de lesividad u ofensividad previsto en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Significa esto que estos tipos penales están tan lejos de la afectación del bien jurídico que la constitucionalidad de ellos es bastante discutida, y mucho más la posibilidad de tentativa de estos delitos. Esto es un poco lo que ocurre en Argentina. Cerramos esta parte de actos preparatorios mencionando que en España se establece la punición de algunos actos preparatorios, y esto es bastante llamativo. En España se consideran punibles la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir en determinados casos previstos por la ley. Estos casos previstos por la ley son, para dar algunos ejemplos, los homicidios, las lesiones corporales, el secuestro, el terrorismo, la traición, la conspiración, es decir, el acuerdo con otras personas, la proposición es proponerle a un tercero, y la provocación es la incitación a cometer estos delitos. La discusión que se va dando es que, si bien está claro que son delitos autónomos, y esto es importante remarcarlo, son delitos autónomos, la discusión en España es si se trata de tipicidades independientes o son tipicidades dependientes del delito al cual refieren, por ejemplo, del homicidio, de las lesiones, del secuestro, del terrorismo, de la traición, porque no existirían sin la referencia a la existencia de esos delitos. Lo llamativo también dentro del Código Español es que tienen la misma pena que la tentativa, y esto es bastante criticable. El fundamento que se utiliza en España para sancionar este tipo de delitos es la eficacia preventiva, es decir, poder prevenir la comisión del delito, un poco en esto de lo que hablamos de la moderna criminalidad y de las anticipaciones a la punibilidad. Y el problema que queda claro dentro de esta sanción de estos delitos es la afectación del principio de lesividad u ofensividad, por lo cual no tendrían cabida en nuestro artículo 19 por nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional. Muy bien, aquí terminamos entonces esta primera etapa.